capítulo 17, versos 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y es que este pasaje nos revela un esquema de trabajo de un grupo de creyentes de este lugar, de Berea, los bereanos, vaya, de tal manera que cuando ellos desarrollan este esquema, cuando lo ponen a trabajar, cuando lo activan, Dios les llama nobles o más nobles. Cabe señalar que ser noble es actuar de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Así es que qué bonito es encuadrarnos en este concepto y que el Señor pueda decir de nosotros también así. Veamos pues cómo en 3 pasos, se escucha fácil, pero vamos a ver que no es fácil, pero cómo en 3 pasos podemos ser considerados también así por el Señor. Primero, siendo buenos receptores de la enseñanza bíblica. Es el primer punto en el cual nosotros tenemos que trabajar. Ser buenos receptores de la enseñanza bíblica, porque dice el texto que recibieron la palabra con toda solicitud. Cabe señalar que no dice que recibieron la palabra con solicitud. Dice con toda solicitud. Es decir, hay un énfasis que se agrega a esa recepción. Porque en ocasiones nosotros recibimos la palabra con solicitud, pero recibirla con toda solicitud es diferente. Pero es el primer paso que nos va a conducir a un actuar en fe, a desarrollar acciones espirituales, a desarrollar acciones de vida que bendigan a los demás y que bendigan al Señor. Porque este es el propósito, iniciar en un crecimiento de fe, entrando primero siendo buenos receptores, hasta que se desencadene en nuestra vida un andar, es decir, un estilo de vida, una serie de acciones cotidianas nuestras que glorifiquen al Señor. Finalmente es lo que todos queremos, andar en la voluntad del Señor. Y ellos escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Al respecto, quiero dar algunos pensamientos para precisar nuestra perspectiva de vida en este aspecto de ser buenos receptores en la enseñanza bíblica. Son solamente 4 pensamientos muy cortitos. El primero de ellos es el siguiente: la recepción gozosa de la enseñanza es el inicio en el proceso para andar en fe. Nadie puede andar en fe si no ha recibido gozosamente la enseñanza bíblica. Nos lo dice el pasaje. Amén. Y luego lo que sucede es que ellos andan en fe, por lo que ahorita vamos a comentar. Segundo pensamiento de este aspecto general:
la posibilidad de crecer en fe depende de la disposición mental y del buen ánimo para oír. Aspecto número 3 o pensamiento tercero: somos verdaderamente nobles y tendemos a ser más y más, porque dicen que eran más nobles que los de Tesalónica. En Tesalónica recibieron el Evangelio, dice, y eran nobles, pero ellos, por lo que estamos estudiando, eran más nobles. Nosotros tendemos a ser más y más nobles cuando hacemos las Escrituras gobierno en nosotros. Cuando las Escrituras nos gobiernan, cuando no dependemos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, sino que la Escritura nos gobierna. Amén. Palabras que son vida eterna. Ante estas enseñanzas, cualquier otra enseñanza no tiene nada que hacer ante la enseñanza del mensaje del Evangelio. Así puedan ser los mejores sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, científicos, escritores, políticos, cualquier persona, religiosos, cualquier persona, incluso aquellos que atacan el Evangelio. ¿Sabes qué? Es irrelevante lo que digan, porque el mensaje del Evangelio sigue transformando corazones. Cuarto pensamiento en este punto: nuestro nivel de amor es proporcional al deseo de escuchar su palabra y de su consecuente consulta. Nadie puede decir, yo amo mucho a Dios, y no quiere escuchar a Dios. Aquellos que aman mucho al Señor desean escuchar mucho al Señor. Y cualquier cosa van y lo consultan con Él en la palabra que Él nos dejó. Amén. ¿Quieres saber cuál es su nivel de amor al Señor? Voltea la semana o voltea los días pasados. ¿Cuánto estudió la Biblia? No dije cuánto leyó. ¿Cuánto estudió la Biblia? Está directamente conectado al nivel de su amor por Jesús. Segundo aspecto general. Haciendo un análisis personal de la enseñanza bíblica. Ya fuimos receptores de la palabra del Señor, pero no basta con ser buenos receptores. Hay que hacer un análisis, un estudio. Hay que meditar en la palabra del Señor para que podamos nosotros continuar en el verdadero camino para ser discípulos de Jesús. Recuerde, toda información que no forma deforma, pero la enseñanza de la palabra del Señor es una información que forma nuestras vidas, y entre más expuestos estemos a la enseñanza de la palabra del Señor, más enderezado está nuestra vida y más agradamos a nuestro Señor, que finalmente eso es lo que buscamos usted y yo, verle un día en aquel entonces cara a cara y poder decir, Señor, estoy delante de ti, que nos diga, muy bien, has sido fiel en tan poco, en muy poco, pero qué bueno, eres bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Y entonces entraremos y estaremos con Él por siempre. A Él sea la gloria por las edades. Aleluya. Dice el versículo, que ahí mismo en el verso 11, tomo una parte, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto nos ofrece varios pensamientos. Aquí apunté 5, se los voy a decir rápidamente. El primero de ellos, pensamientos para precisar nuestra perspectiva de vida, el primero de ellos es que ningún expositor de la palabra debe incomodarse cuando sus enseñanzas son sometidas al análisis. Como pastor, como maestro, como ministro, como expositor de la palabra del Señor, no puedo incomodarme
porque se haga un análisis a conciencia de lo que estoy enseñando. Si me incomodo, entonces no estoy enmarcado dentro de la sanidad o de lo sano que nos ofrece el pasaje. Hay personas que hasta se pueden molestar, porque incluso tú les preguntas sanamente y se pueden molestar porque piensan que están poniéndose en tela de duda lo que se está diciendo. Y se piensa, hasta nos pueden decir que estamos pecando por estar poniendo en tela de duda. ¿Sabes qué? Pecamos si nosotros no analizamos lo que recibimos. Eso sí, es muy claro el pasaje. En el marco de la educación, de la cordura, de lo que, si es una persona que está frente a nosotros enseñándonos, y si tenemos alguna duda, si nosotros somos cristianos sanos de corazón, no lo vamos a buscar, ¿cómo se dice? Exhibir. No, eso sería algo inadecuado para nuestro corazón. Si es algo que se puede solucionar ahí de manera privada o pública, se hace, porque hay algunas personas que han usado esto para exhibir, y luego su intención es exhibir, y entonces se alejan también del pasaje. No puede ser de esa manera, tiene que ser siempre actuado en el marco del amor. Amén. Por eso el Señor dice, eran más nobles, tenían mejores sentimientos. Amén. Segundo pensamiento que obtengo de esta porción: la doctrina de Cristo, lejos de temerle a la investigación, la estimula. El Señor lo dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Y muchas personas que están en las universidades están callando del Evangelio Santo del Señor, y las piedras están hablando. Los arqueólogos dicen, hemos descubierto que efectivamente lo que dice la Biblia es real. Las piedras están hablando, porque los creyentes, al no estudiar la palabra del Señor, se mantienen callados en los escenarios donde debe de hacerse acto apologético o de defensa del Evangelio. Punto número 3, o pensamiento tercero que apunté aquí, es punto importante de reflexión para todo aquel pastor, ministro, maestro o creyente, el evadir nuestro compromiso para promover la investigación, estudio y erudición de la palabra del Señor. Es un compromiso nuestro como creyentes, o según lo que hemos dicho aquí, lo que el Señor nos haya conferido en el escenario donde Él nos haya puesto. Es un compromiso nuestro promover el estudio, la investigación y la erudición de la palabra del Señor. Si no lo hacemos, hermanos, tenemos un punto importante de reflexión. Estamos abriendo la luz que nos da el pasaje. Es muy claro, ellos lo estaban haciendo un análisis de la palabra. Así es que siempre debemos estar promoviendo. Entre más se investigue, entre más leamos la palabra del Señor, más promovemos que toda persona que se pare enfrente nuestro tenga la imperiosa necesidad de prepararse cada vez más para entregarnos los principios de la palabra del Señor. Y cuando todo esto pasa, entonces todos ganamos. La palabra del Señor no es para ignorantes. La palabra del Señor es para toda aquella persona que desea escudriñarla. Se abre para que nosotros podamos obtener las bendiciones que ahí están. Son innumerables. Nunca nos cansaremos de buscar en la palabra del Señor. Nos da luz para todo lo que nosotros necesitemos. Pensamiento número 4. No existe argumento alguno que nos exima de la meditación personal diaria de la palabra. ¿Qué dice aquí? Que día con día, ¿sí o no? Ah, no, hermano, es que usted no sabe cómo está mi agenda hoy. Es que usted no sabe esto, o es que usted no sabe lo otro. No existe argumento a la luz de este pasaje. Claro, si es que nosotros queremos ser más nobles. Si no, cualquier argumento basta
para nosotros no aplicarnos al estudio de la palabra. ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra del Señor? Porque es lo que nos va a sacar adelante como discípulos de Jesús. Les estoy dando un mensaje totalmente pentecostés, un mensaje totalmente pentecostal. Es decir, para andar en el Espíritu necesitamos ser encauzados en la palabra del Señor. Y quinto pensamiento respecto a este gran punto, haciendo un análisis personal de la enseñanza bíblica: el estudio personal de la Biblia crea una plataforma de conocimiento que sirve como filtro de información. Si piensas bien, actúas bien. Pero para pensar bien tenemos que tener una plataforma que filtre la información, para que la información que llegue sea buena información, y para que cuando nosotros andemos en nuestro caminar diario, que se nos presenta una situación, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Y entonces el Espíritu Santo toma de esa información, la jala a nuestra mente o a nuestro corazón, y entonces nosotros sube la posibilidad de actuar correctamente en el marco de la palabra del Señor. Pero si no tenemos esa información, ¿qué va a proveernos el Espíritu Santo en ese momento? Y finalmente, después de haber visto que el primer aspecto es ser buenos receptores de la enseñanza bíblica, el segundo aspecto es hacer un análisis personal de la enseñanza bíblica, y entonces ya podemos nosotros hablar del crecimiento en la fe. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Crecer en la fe. Por eso está usted aquí, porque usted quiere crecer en la fe. Dice en el verso siguiente, en el verso 12, una porción: así que creyeron, y subrayo esa palabra, creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y entonces, si yo tengo algunos pensamientos que nos sirven para precisar nuestra perspectiva de vida, yo anoté 4, y el primero de ellos es: recibir y meditar en la palabra de esta manera da como resultado credulidad. Ya vimos el de esta manera, o sea, buenos receptores, análisis de la palabra. Cuando nosotros lo hacemos así, da como resultado credibilidad, fe, y eso es lo que nosotros, a donde queremos llegar, que crezca nuestra fe. Por eso tenemos que trabajar en este esquema. Amén. En mi segundo pensamiento pongo: actualmente muchas personas crecen en otra fe, que no es la fe bíblica. Crecen en otra fe, con cierta distorsión, pero crecen en otra fe. Crecen con la fe en el predicador. No están estudiando la palabra del Señor, no están sometiendo a análisis lo que dice el predicador, aunque salga en televisión, porque creen más en el predicador, tienen más fe en el predicador que en la palabra de Jesús, que en la palabra del Señor. Tienen su fe colocada donde no debe estar. Por eso muchas personas, cuando un predicador, aunque salga en televisión, que por alguna razón se dio a la tentación, muchos dejan también el Evangelio, porque su fe estaba puesta en ellos, y no debe ser así. Se tiene una fe en donde no debe estar. Otros tienen fe en las bendiciones, creen que cuando son bendecidos es porque están bien, y cuando las bendiciones por alguna razón se detienen, creen que están mal. Tienen su fe en las bendiciones y no en la palabra del Señor. Otros creen más en sus acciones, tienen más fe en las acciones o en las obras que hacen, que creen que por eso son merecedores de las bendiciones de Dios, y ni tú, ni yo, ni nadie merecemos ni siquiera tener el alimento. Nadie lo merece, no hay justo ni algún uno. Nunca te sientas merecedor de la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Tú eres bendecido sencillamente por la gracia de Él. Somos bendecidos por su gracia, por su amplia gracia, por su misericordia.
es nueva cada mañana. Por eso somos bendecidos. Ahora, otros tienen fe en la fe. ¿Es en serio? Hay algunos que tienen fe en la fe. Todo por fe, pero no es la fe bíblica. Hacen las cosas por fe. Y por fe, vamos a hacer esto y por fe, aunque lo que vayan a hacer no esté dentro del contexto bíblico, esté doctrinalmente mal, pero lo hacen porque tienen fe en la fe. A colación de los pensamientos que estamos dando, enmarcados en el pasaje. Creen o crecen en otra fe, mas no en la fe en Jesús. Esta, o sea, la fe en Jesús, está en la fe bíblica que te lleva a amarle y a obedecer sus enseñanzas. Si tu fe no colabora para que tú ames más a Jesús y hagas todo lo posible por obedecer sus enseñanzas, reflexiona qué tipo de fe tienes. Nos podemos extraviar en este contexto teológico con tanta información tan barata que se está promoviendo en los medios. Tercer pensamiento, la expresión muchos de ellos, que fue lo que dice ahí, dice, así que creyeron muchos de ellos. No dice todos ellos, dice muchos de ellos, que es muy diferente. Cuando yo digo muchos de los que están aquí recibieron con solicitud o con toda solicitud la palabra, estoy diciendo en antítesis que no todos, pocos no lo hicieron. Así, muchos de ellos infiere que no todos creyeron. No todos creyeron. Aunque estuvieron expuestos a la misma palabra, no todos creyeron. Porque no todos son buenos receptores. Se les entrega la palabra, pero no todos van a creer. Así es que no te preocupes si no todos creen. Mira, a Pablo y a Silas, exponentes de alto nivel, ejecutivos del Señor, maestros, cuando hablaron la palabra y bien trazada, porque fueron testigos presenciales el apóstol Pablo, imagínate, pero aún así no todos creyeron. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo estaba ungido? Estaba ungido, pero no todos creyeron. Aunque estuvieron expuestos a la palabra, no la estudiaron a conciencia y por eso, aunque quisieran creer, no podían creer. Porque no se pueden brincar los pasos anteriores. Para poder llegar ahí, a la credulidad, a la fe, al crecimiento, al desarrollo de nuestra fe, necesitamos trabajar en ello. No podían creer. Marcos 11:23 trae una versión que dice, palabras de Jesús: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Repito esta expresión. Dice, si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Entonces, cuando no sucede, es porque dudamos del poder de Dios. Amén. Continúa el texto. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate, ¿a dónde? En el mar, así sucedería. Hermenéuticamente hablando, la montaña representa el problema. Continúa diciendo el evangelista Marcos, solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Todavía no se ha pasado el problema a otro lugar, pero ellos deben de saber dar por hecho de que ya se pasó. Aunque con los ojos físicos estén mirando todavía el problema, con los ojos del Espíritu, por la medio de la fe, realmente lo que están viendo es que ese problema ya se fue por el poder de Dios.
Pero existe una realidad. Muchos quieren que se mueva la montaña, pero no tienen fe para dar la orden a la montaña. Y no la tienen porque no estudian la Biblia. Así de sencillo. Cuarto y último pensamiento con relación a este tercer aspecto, creciendo en fe. Desear crecer sin estudiar lo que te hace crecer es inoperante. Si deseas crecer, tienes que estudiar lo que te hace crecer. Si yo quiero participar en una cirugía como cirujano y no estudio medicina, créeme que por más palancas que tenga en el hospital y que sean mis amigos los médicos, yo voy y les digo, a ver, pásenme un bisturí, aquí estoy yo, tengo bastantes ganas, fíjense que oré bastante, le he echado todos los kilos, así es que ando bien voluntario, ando bien emocionado porque hoy vamos a abrir a esta persona y lo vamos a operar, así es que échenmelo. ¿Qué me van a hacer? ¿Sabes qué? Está bien, nosotros te damos cabida aquí, pero nada más de aquí a unos 6-7 años, vete a los libros de medicina, vete a la facultad de medicina, para que puedas después venir y ayudarnos. ¿Verdad que sí? Le iban a preguntar al paciente, y el paciente, claro, ¿verdad? Para poder crecer en la fe, necesitamos estudiar lo que nos hace crecer en la fe. Ni tú ni yo lo vamos a lograr si no nos aplicamos a la palabra del Señor. Concluyo diciendo que uno debe estar convencido de que no hemos llegado a la cima. Ni tú ni yo hemos alcanzado la cima. No puedes sentirte satisfecho en el estudio, en el crecimiento de la fe, en lo que hayas hecho para el Señor, en el éxito que hayas tenido, etc. Nadie de nosotros, por más joven o adulto, o por más temprana o alta edad que tenga en Jesús, nadie debe sentirse que llegó a la cima, porque cuando alguien se siente así, entonces se estanca su crecimiento. Pero ni tú ni yo deseamos que se estanque nuestro crecimiento en la fe. Necesitamos crecer y lo lograremos aplicándonos a lo que estudiamos. Tu andar en fe debe estar mejorando siempre. Tu andar en fe. Y cuando digo andar, ya estoy hablando en la parte final. Ellos hicieron acciones correctas, enmarcadas dentro de la voluntad de Dios, porque trabajaron correctamente. Si tú quieres vivir en acciones correctas, tienes que trabajar en lo correcto, en la información correcta y no en lo incorrecto. Déjame decirte que cuando los de Berea recibieron el Evangelio, unas personas que habían sido hostiles con los hermanos que llevaban el Evangelio, como no les fue suficiente dar hostilidad al mensaje de Jesús en Tesalónica, no estuvieron contentos con ello. Por eso mandaron de noche a Pablo y a Silas y llegaron a Berea. Crearon una hostilidad, una oposición al Evangelio, que entonces Pablo y Silas vinieron a Berea. Y no contento con ellos, esos judíos que estuvieron ahí en Tesalónica vinieron a Berea para también ocasionar problemas, ocasionar oposición al mensaje de Jesús. Yo te quiero informar que cuando tú y yo nos encaucemos en este proceso que te he explicado a la luz del pasaje, va a haber oposición.
la cual tú y yo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, podemos vencer. Porque ellos la vencieron. De hecho, se quedó Timoteo y Silas, y a Pablo, como que iban contra Pablo, y a Pablo lo pusieron rumbo al mar. Pero Timoteo y Silas se quedaron ahí a enfrentar la oposición, también para resguardar al mensajero del Señor. Yo no sé qué oposición o qué tipo de oposición vayas a tener o tengas tú. Si no has aplicado tu vida a la palabra, al estudio personal, al estudio congregacional, al estudio grupal de la palabra de Dios, es un punto importante de reflexión, y hay algo que está oponiéndose en tu vida. Posiblemente es algo externo que viene de Tesalónica, o posiblemente es algo que está ahí mismo en Berea, porque recuerda, no todos creyeron. Alguna incredulidad, algo que no te permite obedecer al Señor, algo que no te permite vivir en el Espíritu, andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo no sé qué puede hacer la oposición, pero yo estoy seguro que tú deseas andar en victoria. Y hoy es un buen momento para decirle al Señor: Espíritu Santo, ayúdame a identificar, Señor, lo que se opone, lo que existe entre barreras para yo crecer en mi fe, para empezar a trabajar o para continuar trabajando de esta manera en mi vida. Y el Espíritu Santo, el cual promete en su palabra darte sabiduría. Es decir, recuerda, la sabiduría es la aplicación de lo que recibimos. Nadie es sabio en tanto conoce mucho. Eso es inteligencia. Nadie es sabio reteniendo la información. Pero cuando nosotros la vivimos, entonces se convierte en sabiduría. Por eso el Señor se va directamente a los hechos, directamente a la forma de andar. Dice: si alguien necesita sabiduría, pídamela a mí, que soy vasto en entregarla. Es decir, yo le voy a ayudar a que esa información que tiene de mí la pueda traducir en actos de vida.